Listo, buenas noches aprendices, hoy 18 de agosto, 8:13 de la noche, pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Con respecto a la pregunta que nos hace el compañero Iván Felipe, respecto a la dinámica o la metodología de de las, de la fase práctica, pues bueno, te voy a responder. Lo primero que hay que saber es que existen diferentes modalidades, ¿no?, de etapa práctica. Está el contrato de aprendizaje, que es el más común, que es básicamente que una empresa te contrata como aprendiz, y la empresa te reconoce el 75% de un salario mínimo legal vigente. Las actividades que debes desarrollar dentro del contrato pues deben ser afines al programa de formación, no cualquier práctica te resulta algo. Otro es el contrato laboral, es decir, estar vinculado laboralmente a la empresa, se te paga por las actividades que realizas, pero también misma dinámica. Las actividades deben ser acordes al plan de estudios. En este caso, lo que se hace es solicitarle a recursos humanos que emite una carta laboral donde se especifiquen las tareas y el SENA entre evaluar si las competencias están alineadas dentro de digamos, los ejes de formación. Otra modalidad es el proyecto productivo, en la cual el aprendiz propone la idea de crear un producto. Este proyecto productivo debe finalizar con un producto de software, es decir, con el desarrollo de un producto de software. En este, vos no se está vinculado laboralmente a una empresa, sino se actúa de manera independiente. Lo que se hace es conectarte con el área de emprendimiento del SENA. El área de emprendimiento del SENA te hace o les hace un tema de apoyo a todo el tema del emprendimiento, pues toda la parte digamos administrativa, y adicionalmente vas a tener por parte del SENA también la asesoría de un instructor técnico, que es el que te va a acompañar en toda la etapa de la tecnología, todo lo que corresponde con la parte de tecnología, asesorarte. Entonces ahí no hay contrato, sino que vos mismo sos digamos el que propone la idea de negocio, y básicamente finaliza, y necesariamente, y eso es importante hacer énfasis, en un contrato, digo, en un producto de software. Luego pues hay otras modalidades que son menos frecuentes, pero igual están las pasantías. Por ejemplo, en el SENA se abren convocatorias en muchas ocasiones para realizar pasantías. Las pasantías son no remuneradas generalmente, o puede ser con una ESAL, ¿no? Las ESALes son empresas sin ánimos de lucro, entonces en calidad de pasantía, pero igual nuevamente tus funciones deben estar alineadas con el programa de formación. Y bueno, digamos esas como las más relevantes. ¿Qué pasa? Cuando tú terminas la parte lectiva, nosotros ya estamos a 2 semanas de terminarla. Es decir, nosotros terminamos básicamente este mes de este mes de agosto. A partir del momento que nosotros terminemos, hay un espacio de 2 años para que el estudiante o el aprendiz haga su práctica profesional. O sea, la respuesta concreta a la pregunta que hace Iván Felipe es no debe iniciar inmediatamente. Van a tener un plazo de 2 años, pero tienen que tener en cuenta algo, y es importantísimo, y es que la etapa práctica tiene una duración de 6 meses. Y los 2 años son contados, o los tienen que contar hasta la terminación. Es decir, que si eventualmente debes estarte vinculando por tarde a una empresa al año y medio, o si no, si pasado el año y medio no alcanzas a vincularte, pues será muy poco probable que alcances a cumplir los 6 meses, por tanto no podrás avanzar. Pero entonces tienes el lapso de 2 años.
El SENA no provee, y esta es otra parte importante, el SENA no provee la etapa productiva, o sea, él no les dice usted qué va a hacer, él indica, es responsabilidad del aprendiz escoger la modalidad. Y una vez escogida la modalidad, buscar el espacio o crearse el espacio, es decir, ir a la empresa y buscar el contrato de aprendizaje, o ir a las CESALes, o generar el proyecto, o generar la idea del proyecto productivo. Entonces es responsabilidad del aprendiz. Lo que hace el SENA es que él tiene un banco que ayuda a conectar las empresas con los aprendices. Y eso, pero eso como, digamos, la forma. Nosotros aquí la formación es a nivel nacional, pero la colocación es municipal. Es decir, que vos tendrás que ir a tu SENA regional en la ciudad donde te encuentres y hacer pues todo el proceso de inscripción para, si hay oportunidad, te conecten con la parte productiva. Pero sí debes saber que no es un proceso automático, no es el hecho de que finalizó e inmediatamente yo inicio la etapa productiva. No, finalizan y ustedes tienen que ir consiguiendo la etapa productiva. Y para eso, pues vuelvo y les repito, van a tener más o menos año y medio, porque como son 2 años, pero en los 2 años deben haber terminado la etapa productiva. Entonces, Iván Felipe, no sé si con eso queda respondida tu pregunta o tienes dudas al respecto. Bueno, con gusto. Bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Hoy estamos trabajando con el módulo 5 correspondiente al desarrollo de aplicaciones híbridas. Es importante hacer claridad de cómo hemos venido desarrollando la formación. En las últimas 3 semanas se iniciaron 2 competencias de manera simultánea. Son similares, pero no se deben confundir. Una competencia que la que corresponde al módulo 5 corresponde a desarrollo de aplicaciones híbridas, que es una estrategia para desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles. Y paralelamente iniciamos otra competencia que corresponde al módulo 6, que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones nativas. Es decir, que en este momento nosotros estamos desarrollando 2 competencias, módulo 5, módulo 6, desarrollo de aplicaciones híbridas y el desarrollo de aplicaciones móviles. Las actividades son muy similares, es decir, las evidencias que ustedes entregan por cada una de las competencias son muy similares, pero se diferencian ya es en detalles. Y por eso, digamos, de alguna manera, la estrategia para facilitar el desarrollo de sus evidencias se han venido presentando juntas. Ya en las 3 anteriores semanas hemos desarrollado del módulo 5 y del módulo 6 las actividades unidas, es decir, por cada módulo ya se han planteado 2 conjuntos de actividades. A eso es lo que nosotros llamamos resultados de aprendizaje, es decir, ya se han puesto sobre la mesa 2 resultados de aprendizaje que ustedes ya debieron haber resuelto. Esos 2 resultados de aprendizaje se traducen en 3 evidencias. 3 evidencias por cada una de las competencias, 3 evidencias por la competencia 5, 3 evidencias por la competencia 6. Bien, hoy vamos a trabajar exclusivamente módulo 5, que es desarrollo de aplicaciones híbridas. Entonces, en la primera actividad se les pidió lo siguiente. Esa actividad para algunos ya fue evaluada, otros si la han entregado tarde, pues seguramente no, pero esta semana yo ya me pongo al día con todo el tema de evaluaciones. En la primera actividad del módulo 5
constaba de desarrollar los requerimientos. Para el desarrollo de esa actividad, entonces propuso un modelo o un esquema de documento, que es el I-830, que es un documento que permite formalizar o especificar los requerimientos para el desarrollo de esta aplicación. Nosotros básicamente deberíamos pensar en un producto de software en el que nosotros quisiéramos desarrollar, y a partir de esa idea nosotros especificamos los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales son lo que el sistema va a hacer, es decir, lo que la aplicación que nosotros vamos a construir va a hacer. Básicamente, con los requerimientos funcionales describimos su funcionamiento, y también especificábamos los requerimientos no funcionales. Básicamente, ¿qué me interesaba? Y era, digamos, un elemento que realmente o no me entendieron o no lo pudieron plasmar en el documento. Los requerimientos no funcionales no solamente son características respecto a la velocidad, respecto al diseño, respecto a temas de seguridad, sino que también hay requisitos respecto a las arquitecturas, a las tecnologías, que era básicamente lo que me interesaba saber. Entonces, por ejemplo, quería saber cuáles iban a ser las tecnologías que van a utilizar para el desarrollo de esta aplicación. Eso incluía lenguajes de programación, framework, bases de datos. Entonces, por ejemplo, me podrían decir, no, vamos a usar HTML, CSS, JavaScript nativo, o vamos a utilizar un framework, por ejemplo, como React, o por ejemplo Laravel o Node.js. Bueno, las tecnologías que se van a usar y la arquitectura que van a definir. Básicamente me interesaba saber si existían capas de aplicación, es decir, la funcionalidad, si había capa de base de datos, es decir, si su aplicación requería el uso de una base de datos, y si tenía alguna capa intermedia para trabajar con otro tipo de aplicaciones a través de APIs o conexiones. Entonces, digamos, eran como los tres elementos que yo quería saber, porque yo podía pensar en una aplicación, por ejemplo, una calculadora. Pues la calculadora no tiene ni almacenamiento en base de datos, ni necesita conectarse a internet, por ejemplo. Pero yo podía pensar en una tienda virtual, y una tienda virtual requiere conectarse a una base de datos. Requiere, si esa tienda virtual tiene versión web y tiene versión para escritorio, también necesita alguna manera de conectar esas dos versiones, tanto la web como la de escritorio, la móvil o la de escritorio, para compartir datos, es decir, los datos que yo pueda gestionar desde el aplicativo móvil los pueda ver desde un computador. Bien, entonces esa era la primera parte: requerimientos funcionales, no funcionales, y en las no funcionales me interesaba tecnologías de arquitecturas. Bien, posteriormente arrancamos con la evidencia número 2. La evidencia número 2 correspondía a desarrollar varios elementos. Uno eran los mock-up. Los mock-up son una técnica para yo construir visualmente cómo quedaría mi aplicación, es decir, es una propuesta de diseño en la cual yo hago bosquejos de cómo sería la aplicación, o sea, la parte gráfica o la parte visual, a partir pues de unos elementos. Entonces allí se tenían, por ejemplo, que usar elementos de UX, que es User Experience. Entonces hay una serie de recomendaciones, sobre todo para temas de usabilidad y accesibilidad, que son dos términos que hacen parte pues de este componente. Entonces son toda una serie de recomendaciones y metodologías
para lograr que las aplicaciones sean accesibles y sean usables. Y también había otro componente que era la UI, que es User Interface. Pues allá vienen elementos de tipografía, de color, temas de distribución de los contenidos. Pues recordemos que un celular tiene una pantalla bastante reducida pues con respecto a un computador. Entonces pues había toda una serie de recomendaciones. Entonces consistía en construir las propuestas gráficas. Eso tenía también un elemento importante a tener en cuenta, y es que yo debía desarrollar también lo que conocemos como mapa de navegación. Recordemos que a diferencia de las páginas web tradicionales, por ejemplo, en la navegación de las páginas web tradicionales se da mucho el desplazamiento horizontal, mucho el desplazamiento vertical. Es decir, yo me empiezo a desplazar hacia abajo, como si fuera un lienzo muy muy grande y yo solo pudiera ver una partecita del lienzo. Entonces yo me empiezo a desplazar por el lienzo, bajando o subiendo. Y eso lo hago con algo que se llama con la barra de desplazamiento vertical, que es la que está a la derecha, que sube y baja, sube y baja. En las aplicaciones web, si bien se puede replicar este comportamiento de subir y bajar, también se da, digamos, otro tipo de experiencia, y es como navegación por slide o slides, es decir, pantallazos. Yo estoy en una pantalla que me permite una serie de funcionalidades, y cuando le oprimo un botón me carga otro slide, es decir, otra presentación, me lleva como a otra parte de la aplicación. No se usa mucho el tema de subir y bajar o el desplazamiento vertical, o sea, no se usa, sino se usa como el desplazamiento por slides o como por ventanitas, como lo quieran llamar. Por eso tenían que construir un mapa de navegación. ¿Qué es un mapa de navegación? Ustedes hacían los mock-up o los bosquejos o el diseño gráfico de las diferentes pantallas que va a tener su aplicación híbrida, y a partir de conectar esos bosquejos con lineecitas, yo podría definir cómo es el mapa de navegación. En otras palabras, es simplemente describir gráficamente, si yo doy clic en un botón, a dónde me lleva y qué me muestra. Entonces, básicamente eso. Entonces, en la actividad número 2 debían construir eso, y adicionalmente debían generar el frontend de la aplicación. Es decir, ya cuando ustedes tenían los bosquejos, debían construir el HTML de esos bosquejos. Es decir, ya debían construir las páginas web. Una de las características de las páginas de las aplicaciones híbridas es que son en el fondo aplicaciones web. Entonces, básicamente hay tres tecnologías que son predominantes: el HTML, el CSS y el JavaScript. Entonces debían presentar ya la versión web, es decir, que ya se pueda visualizar en la web de esos bosquejos gráficos. No se tenían que implementar las funciones, no se tenía que decir si doy este botón debe guardar algo, mostrar algo, no. Simplemente se debían tener los diseños. Bien, eso era básicamente lo que correspondía en las evidencias anteriores. Bien, a partir de ese punto, entonces vamos a lanzar las evidencias para esta semana. Entonces, bien, vamos a revisar. Con respecto entonces a la actividad que corresponde esta semana, básicamente vamos a tener dos evidencias. Es decir, que el resultado de aprendizaje que inicia esta semana consta de dos evidencias.
Es decir, 2 productos que ustedes deberán entregar para superar este resultado de aprendizaje. El primero es una continuación de lo que ustedes ya hicieron, que es básicamente el código fuente. Y el segundo, van a tener que desarrollar el modelo de bases de datos que ustedes van a hacer con su aplicación. Entonces, bien, esta sesión, como lo he hecho históricamente, pues vamos a intentar que no sea tan larga por la hora en que la iniciamos, pero lo importante es que ustedes tengan claridad sobre las entregas. Entonces, en la primera parte voy a explicar las actividades que ustedes van a iniciar, y en la segunda voy a tratar de explicar unos conceptos técnicos que ustedes pueden aplicar para que puedan desarrollar esas actividades, darles un contexto, una guía para que ustedes, cuando inicien su trabajo, como esto en cierta parte también requiere que ustedes realicen una labor investigativa, es decir, no se limiten simplemente a los contenidos que les da el SENA. Entonces ustedes pueden direccionar adecuadamente esa investigación. Entonces, bien, vamos a iniciar describiendo las actividades para esta semana. Como les había mencionado, básicamente vamos a tener para la actividad 5 que realizar 2 evidencias. Entonces vamos a revisar las evidencias. Bien, entonces aquí vemos la primera actividad, que corresponde al archivo ejecutable con su código fuente. Entonces, con base en el documento de arquitectura definido y el diseño de interfaz gráfica, miren, aquí ya nos están diciendo que vamos a usar las 2 primeras evidencias, el documento de arquitectura y el diseño de interfaz gráfico realizado pues en las evidencias pasadas, y deberá realizar pues hacer el diseño de la interfaz gráfica, y adicionalmente deberá hacer el diseño de bases de datos para la persistencia de la información. Y ahorita hacemos unas claridades con respecto hacia la arquitectura de la aplicación para que tengan en cuenta ese elemento al momento de construir su base de datos y no sea algo por construir. Bien, entonces para el desarrollo de estas 2 evidencias nosotros vamos a hacer uso de 2 componentes formativos. Uno es construcción de aplicaciones móviles y el otro es bases de datos para aplicaciones híbridas. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esos componentes? Entonces, nosotros en la página principal del curso nos vamos a desplazar a el anuncio, y en el anuncio ustedes van a encontrar material de formación a consultar. Y si se dan cuenta, todos los componentes formativos tienen un link. Entonces ustedes les pueden dar clic y les abre los respectivos componentes. Por ejemplo, aquí está el componente de construcción de aplicación móvil y aquí está el componente de bases de datos para aplicaciones híbridas. Ahorita hablamos de esos componentes, ahorita nos vamos a centrar en las actividades. Entonces, en el menú lo pueden encontrar en el menú de herramientas, que es este que está a la izquierda de su pantalla. Cuando ustedes ingresan a la ficha, van a seleccionar contenido del curso. Una vez les abra esta pantalla que corresponde al contenido del curso, ustedes se van a ubicar módulo 5 y van a darle clic en material de formación. Aquí en material de formación van a encontrar aquí diseño y de aplicación. Bueno, esa no corresponde. Módulo 5, ok, aquí está. Base de datos para aplicaciones híbridas y construcciones de aplicaciones móviles.
aquí están las dos bases, los dos componentes que ustedes podrán revisar. Recuerden que los componentes ustedes es un recurso interactivo en el cual ustedes pueden ir navegando a partir de los botones. Es bastante intuitivo y les va a mostrar la información que requieren para el desarrollo de las respectivas evidencias. Entonces vamos a contextualizar cada una de las evidencias. Entonces vamos con la evidencia número 1. Evidencia número 1. Me pasé la actividad 2. Listo. Actividades a desarrollar. Listo. Entonces, primera evidencia. Archivo ejecutable con su código fuente. Esta evidencia recibe el código de GA5 220 50 11 23 AA3. No sé si ustedes ya, pues, de todas las evidencias que han presentado, ya más o menos han sido intuitivos. Básicamente, esto corresponde al módulo 5. Este es el código de la competencia, que en este caso corresponde al diseño de aplicaciones híbridas. Y este a la actividad. Entonces, actividad 1, actividad 2, actividad 3. Y este último corresponde a la evidencia. Entonces, una actividad puede tener más de una evidencia. La de hoy, por ejemplo, es la actividad número 3 o el resultado de aprendizaje 3. Consta de dos evidencias. Por eso vamos a encontrar dos evidencias con el mismo código, que lo único que se diferencia es el EB01 y EB02. Entonces, primera actividad. La primera actividad que ustedes van a desarrollar es el código fuente de su frontend, de su aplicación. Vamos a observar qué elementos vamos a tener en cuenta. Lo primero, y debe ser claro, es que debe tener el código fuente. Es decir, no son pantallazos, no son un informe, no. Tienen que en un archivo comprimido tipo zip, anexar todo el código fuente. Allí deben ir los HTML, los CSS, los JavaScript. Si utilizan algún framework para desarrollar, entonces me deben indicar que cuando ustedes envíen la actividad, en la sección de comentarios me tienen que indicar el framework y la versión que utilizaron para poder probar su código fuente. De lo contrario, pues me es imposible probarlo, y en la medida que yo no lo pueda probar, pues no los puedo evaluar a ustedes. Bien, en ese frontend que ustedes van a entregar, que es básicamente pues el desarrollo de toda la parte visual, ustedes tienen que definir los componentes técnicos que se van a usar. Yo les había comentado también que en las arquitecturas, y esto se da dada los dispositivos que se utilizan, por ejemplo dispositivos móviles, porque son aplicaciones para dispositivos móviles. Pues cuando nosotros trabajamos o desarrollamos aplicaciones para para computadores, los computadores tienen unas interfaces. Las interfaces es lo que le permite al usuario interactuar con la aplicación. Normalmente, cuando hablamos de aplicaciones tradicionales, las interfaces de entrada son el teclado y el ratón. Entonces, el ratón me permite seleccionar elementos dentro de la aplicación, dar clic, y el teclado pues me permite también pues escribir textos. Si yo coloco atajos, pues ejecutar esos atajos. Cuando nosotros hablamos de aplicaciones móviles, los dispositivos móviles hoy por hoy son una caja de herramientas que tienen muchísimas interfaces, muy diferentes a las que tienen los computadores. Por ejemplo, uno en un dispositivo móvil no usa teclado. Uno simula un teclado que pues lo provee un dispositivo móvil. Por ejemplo, uno no usa desplazamiento con el mouse, sino que se utiliza el touch screen, es decir,
toques en la pantalla con el dedo. Digamos que estos serían los simétricos a los que corresponden a las aplicaciones móviles, a las aplicaciones tradicionales. Pero cuando hablamos de aplicaciones móviles, entonces tenemos otro conjunto de dispositivos y que se usa mucho. Por ejemplo, hoy por hoy se utiliza muchísimo el GPS. Entonces, las páginas web híbridas, como van a funcionar dentro de dispositivos móviles, existen unos APIs que permiten interactuar con estas interfaces. Entonces, por ejemplo, la interfaz de GPS. Entonces, ¿qué le permite, por ejemplo, una aplicación que utilice la interfaz de GPS? Pues usar el GPS en el dispositivo, y el GPS en el dispositivo le proporcionará las coordenadas del tipo latitud-longitud para que ustedes ya hagan cualquier actividad con esa información. Por darles un ejemplo, vamos a suponer que ustedes van a hacer la siguiente aplicación. Ustedes van a hacer una aplicación que muestre promociones de artículos. Es decir, ustedes le van a buscar clientes a otras marcas para pues, de alguna manera mejorar sus ventas. Entonces ustedes colocan en una base de datos todas las ubicaciones de las tiendas. Todas las ubicaciones de las tiendas. Entonces vamos a suponer que ustedes le van a hacer publicidad a Nike. Entonces ustedes colocan todas las tiendas de Nike en la base de datos de su aplicación. Entonces la aplicación funciona de la siguiente manera, o debería funcionar de la siguiente manera. Cuando un usuario de la aplicación, es decir, que la haya descargado y esté funcionando dentro de su dispositivo móvil, cuando esté, por ejemplo, a 100 metros de una tienda Nike, y muestre una alerta al usuario. Las aplicaciones pueden mostrar alertas. Entonces, que le diga al usuario: señor usuario, a menos de 100 metros hay una tienda Nike. Allí se está haciendo uso del GPS. ¿Por qué razón? Porque la aplicación que se está ejecutando dentro del celular constantemente le está preguntando al GPS la longitud y la latitud. Y internamente hay un proceso que valida esas longitudes y esas latitudes con las almacenadas previamente, y eso les va a decir la distancia, y entonces ustedes colocan una función que diga: si la distancia es de menos de 100 metros, entonces muestra un mensaje emergente. Los mensajes son otro componente del celular con los que se pueden interactuar. Por ejemplo, ustedes pueden, en las aplicaciones web se utiliza muchísimo la cámara. Por ejemplo, cuando hablamos de sistemas basados en iOS, los de la manzanita, por ejemplo, los nuevos sistemas utilizan la cámara para utilizar algo que se llama Face ID. Eso significa que ustedes pueden generar sistemas de autenticación basados en Face ID, o sea, mirándole la cara a la gente. En los de Android se da muchísimo el tema de huella digital o autenticación con huella digital. Entonces ustedes, la autenticación, que normalmente es un uso de una contraseña, la podrían reemplazar con una lectura biométrica, que es leer el sensor de huella digital para escanear la huella digital del usuario. También se puede usar el micrófono si ustedes hacen algún tipo de reconocimiento de voz. Por ejemplo, ustedes desarrollan una aplicación que recibe instrucciones de voz. Entonces, unas instrucciones básicas, como por ejemplo clic y el nombre de un vínculo. Entonces la navegación la pueden hacer por voz. Bien, no les estoy diciendo que ustedes deben implementar eso para esta evidencia. Lo que les estoy diciendo es que, dada la arquitectura que ustedes definieron en el taller número 1, si usan algunos de estos componentes, entonces ya deben empezar
a implementarlos, independientemente que funcionen o no. ¿Qué me refiero que funcionen o no? Como lo que ustedes van a hacer es toda la parte del frontend de las interfaces, el frontend o la interfaz con la que interactúa el usuario ya debe poder usar los componentes del dispositivo móvil. Y tienen que tener en cuenta que no es lo mismo trabajar para Android que trabajar para iOS. O sea, no es lo mismo, por eso se requieren versiones y las arquitecturas deben estar dadas en términos del sistema operativo. Si no implementan eso, pues no es necesario que lo entreguen. O sea, tampoco les estoy pidiendo que entreguen algo desde su arquitectura no definieron. Pero si en la arquitectura definieron, entonces ya tienen que implementar el uso de ese componente de acuerdo al sistema operativo que también se definió en la arquitectura. Bien. Básicamente es esta parte, es desarrollar el componente web, la parte HTML, CSS. Hay algo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Pues eso ya, uno parece que fuese obvio, pero no lo es. Aunque los frameworks que uno utiliza, pues ya para hacer aplicaciones móviles, ya vienen, eso viene, pues, es innato. Es que esas deben ser adaptativas. Eso que ustedes desarrollen se tiene que ajustar a los diferentes tipos de dispositivos, tablets, celulares, si el celular es en modo horizontal o vertical. Entonces que el contenido se ajuste. Normalmente lo que eso se le llama a esa técnica, se llama que las aplicaciones sean responsive o responsive, se escribe. Y para eso lo único que uno utiliza son librerías de JavaScript. Para eso hay muchísimas librerías de JavaScript. De las más conocidas, pues están Bootstrap. Esa es como la más conocida, pues pero tiene la libertad de usar cualquier conjunto de librerías que le permita que su aplicación sea adaptativa. Bien, y adicionalmente deben generar un video del funcionamiento. Es decir, ustedes van a subir el código fuente de la aplicación y adicionalmente van a colocar el link de un video de unos máximos 5 minuticos donde yo pueda observar el funcionamiento de la aplicación. Es decir, como ustedes tienen su ambiente de desarrollo ya montado, ustedes ya escogieron las herramientas con las que van a usar, los frameworks que van a usar, entonces simplemente un videito donde me muestran el funcionamiento. Mi recomendación, pues para que la tengan en cuenta, si tienen la necesidad de ajustar el documento de requisitos, háganlo. Es decir, si ustedes sienten que el documento de requisitos fue muy generoso en el sentido de la aplicación que ustedes van a desarrollar y creen que eso les va a dificultar el desarrollo de esta actividad, entonces ajusten el documento de requisitos de tal manera pues que lo que vayan a hacer permita evaluar esos criterios de evaluación que les estoy mencionando. Entonces, resumiendo, ¿qué necesito para esta evidencia? Necesito que ustedes me envíen el código fuente del frontend de la aplicación. Recuerden que el frontend es toda la parte de interacción con el usuario, es con lo que el usuario ve y con lo que el usuario interactúa. El frontend se puede conectar a los diferentes periféricos del dispositivo móvil: cámara, micrófono, GPS, giroscopio, sensor de huella digital, bueno, los diferentes periféricos. Si ustedes usan alguno de esos periféricos, entonces tienen que estar ese se conecta al frontend de la aplicación. Entonces ahí especifica.
Entonces hacer todo el tema de implementación. Esa implementación debe ser adaptativo, es decir, ajustarse a los diferentes tipos de dispositivos y tamaños. Y finalmente, aparte del código web que me van a enviar un video del funcionamiento, es decir, que yo pueda observar cómo se funciona. No me van a subir archivos de video, me mandan links. Los videos los suben a YouTube, a su cuenta de Micena, y me mandan el link para simplemente observar. Entonces les pregunto, ¿les clara esta actividad? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda frente a esta evidencia que van a tener que presentar? Jairo, ¿tienes alguna duda? Ok, entonces, listo, bien. Entonces vamos a seguir con la segunda actividad. La segunda actividad consiste en, vamos acá, construir los elementos de la base de datos. La base de datos normalmente se conecta con el backend de la aplicación. Entonces, para hacer esta parte, ya entonces necesitamos ir construyendo el backend de la aplicación, y ese backend vamos a conectarlo a una base de datos. Pero no solo se limita a conectarlo, adicionalmente yo deberé proporcionar el diseño de base de datos que voy a tener, es decir, la estructura o el modelo de base de datos donde yo voy a almacenar la información. Entonces allí deberían estar las tablas deberán tener atributos, dependiendo pues del tipo de aplicación, ustedes construirán el modelo que puede incluir una o muchas tablas. Si entre las tablas existen relaciones, ustedes van a definir las relaciones y la cardinalidad de las relaciones. Ustedes recuerdan su evidencia de bases de datos. Allí se trataban 3 componentes cuando se trabajaba esa competencia. Básicamente todo se hace con lenguaje SQL, pero el lenguaje SQL nosotros lo dividíamos como en 3 componentes. Uno era el DDL, que es el Data Definition Language. El otro componente era espérate, me acuerdo. ¿Ve? Y se me fueron en este momentico los nombres. Estaba el Data Definition Language, el MDL, el lenguaje de manipulación, bueno, en español, el lenguaje de manipulación de datos. Y ya estaba otro que es tiene que ver con el tema de acceso. Estaba el DML, que ya me acordé, que es el Data Manipulation Language. Estaba el DDL, que es el Data Definition Language. Estaba el mejor dicho, ese se los debo, pero básicamente donde se definía todo el control de acceso. Bueno, creo que era el CDL, el Control Definition Language. Bien, en esta segunda evidencia lo que se le está pidiendo es lo que corresponde al lenguaje o al componente de definición de datos, el DDL, el Data Definition Language. Es decir, ustedes van a entregar un archivo SQL donde definan el nombre de la base de datos, la creación de las tablas, los atributos, el dominio de cada atributo, si es string,
o sea, si es texto, si es numérico, si es booleano, y el tema de las relaciones. También las llaves, las keys, si utilizan llaves primarias, si utilizan llaves foráneas para hacer el tema de la cardinalidad, o sea, la relación entre tablas. Entonces tienen que entregar esa parte. Entonces bien, en esta segunda evidencia, entonces vamos a entregar un archivo de base de datos que permita verificar el cumplimiento de los requisitos de diseño de la base de datos, uso de APIs y acceso a la base de datos, entre otros, creados para el almacenamiento y consulta de la aplicación. Entonces bien, ¿cuáles son los criterios de evaluación que se van a tener? Entonces, básicamente el DDL, donde se define y se construye la lógica del modelo de datos. ¿Es relacional o no relacional? Pues ustedes ya definirán si utilizan una base de datos SQL, como por ejemplo MySQL o MariaDB, o si utilizan una base de datos no relacional como Mongo. Entonces ya se los dejo a libertad y a criterio de ustedes qué tipo de base de datos van a utilizar. Entonces, si ustedes van a entregar una base de no relacional, entonces ya no estaríamos hablando de DDLs, porque son bases de datos no SQL. Allí la Mongo es una base de datos documental. Entonces allí lo que me tienen que entregar es ahí se manejan objetos JSON, entonces ahí me tienen que entregar el objeto que básicamente describe la carpeta de documentos o los documentos que van a utilizar, donde se especifique cuáles son los atributos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso dependerá pues del tema de base de datos. Entonces la primera pues es definir la lógica, la segunda es construir, la tercera es implementar, es decir, ya diseña la estructura de la base de datos a partir del modelo conceptual determinado en el análisis de requerimientos de la aplicación. Y lo cuarto, pues básicamente es entrega el dato de la aplicación elaborado de acuerdo al tipo de tecnología seleccionada y los requerimientos del proyecto. Entonces miren lo importante de haber definido una buena arquitectura desde el principio, cosa que realmente la mayoría no lo hizo bien. Porque en ese documento pues yo definía el alcance de las tecnologías. Allí era donde yo decía lo hago en MySQL, o lo hago en una base de datos relacional, o lo hago en una base de datos no relacional. Bien, entonces lo que van a tener que hacer en esta actividad es básicamente definir el modelo de datos. Si en su arquitectura ustedes definieron un problema, entonces ese modelo de datos deberá permitir almacenar toda la definición de datos o todos los datos que se requieran para el correcto funcionamiento de su aplicación. Entonces, si ustedes, por decir algo, que se les ocurrió hacer una tienda virtual, una aplicación con tienda virtual, pues entonces deben tener una base de datos que incluya la base de datos de clientes, la base de datos de clientes o usuarios, ¿no? O los clientes o usuarios, si ustedes consideran usuarios del sistema, una base, entonces tendré que tener por ahí almacenado clientes, por otra parte usuarios, tener todo el tema de mis productos, los productos que manejo, y tener el tema del transaccional, ¿no? Es decir, las compras, si un usuario hizo una compra, si ustedes manejan carrito de compra y el cuadrito de compra almacena las preferencias, o hay listas de deseos en su aplicación. Bueno, de acuerdo a todo ese modelo que ustedes definen, entonces van a desarrollar la base de datos. En esta actividad, recuerden, lo que se me debe enviar es el modelo de base de datos, es decir, si es un base de datos relacional, pues me mandarán el SQL con el DDL. Si es una base de datos no relacional, me mandarán
el objeto JSON que describa el o los documentos que ustedes utilicen en su base de datos. Entonces, bien, resumiendo las dos actividades para el día de hoy, o bueno, no para el día de hoy, sino correspondientes a la competencia del día de hoy. Entonces, recordemos, vamos a trabajar dos actividades, es decir, el resultado de aprendizaje 3 del módulo 5 correspondiente a desarrollo de aplicaciones híbridas tiene dos evidencias que arrancan esta semana y vamos a tener toda una semana para desarrollarlas. La primera es continuar con algo que ya hicimos la semana pasada o hace 2 semanas, que es eso que nosotros ya teníamos, porque ustedes ya deben tener el CSS, el HTML, el CSS, el JavaScript, es decir, el código fuente de su aplicación. Pues a esta la vamos a volver primero adaptativa, es decir, que se ajuste a los diferentes tipos. Si ya la tienen así, genial, no tienen que hacer esa parte. Y lo segundo es, de acuerdo a las arquitecturas que ustedes definieron, si hay uso de algún periférico del dispositivo móvil, entonces lo implementan. Si no, no hay necesidad de implementarlo. Y ya debe ser funcional, es decir, ya su aplicación debe ser capaz de funcionar en un entorno, por ejemplo un navegador web, y debe permitir las interacciones del usuario. Entonces dar clic y cargar la página, independientemente que las funcionalidades de momento no estén implementadas. Pero sí, ya tengo que tener el login, si es el login, si es una aplicación, por decir algo, para administrar, no sé, una veterinaria. Entonces los botones que describen las funcionalidades, y para cada botón pues las interfaces que van a cargar con cada uno de los botones. Ya no se tienen que mostrar como recursos aislados, ya se tienen que mostrar de manera funcional, es decir, ya tienen que estar funcionando. No tienen que estarse de momento ni haciendo la lógica, es decir, por decir algo. Si yo tengo una calculadora, voy a desarrollar una calculadora, yo ya tengo que desarrollar toda la interfaz de la calculadora y todos los botones de la calculadora. Entonces, si presiono el 2, debe mostrarme el 2, si presiono el 3, debe mostrarme el 3, si presiono el 4, debe mostrarme el 4, si coloco 2 más 2, debe mostrarme en pantalla que he escogido 2 más 2. Sin embargo, de momento no tiene que sumar o no tiene que realizar las operaciones, porque la lógica se hace en el backend y de momento no nos vamos a entrar en el backend. Solo puro frontend y funcionalidad del frontend y APIs que use el frontend. Y la segunda, el modelo de base de datos. Es decir, cómo ustedes van a almacenar toda la información que va a generar su aplicación web, ya sea que la recolecte o ya sea que la crea a partir de ciertas interacciones. Bien, y esas serían entonces las actividades para esta semana. ¿Alguna pregunta respecto a alguna de las actividades? Absolutamente clara que son dos y el contexto de cada una de ellas. Listo. Bien. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta aquí, salvo pues tengan alguna pregunta que hacer. Con muchísimo gusto yo la atenderé. Recuerden que los viernes yo tengo horarios de consulta toda la mañana, de 8 a 12, aunque yo les he dado la libertad para que me pregunten en cualquier momento, cualquiera. De repente no les puedo responder en el mismo momentico, pero que tengan la seguridad que yo en el transcurso del día les estoy respondiendo. Y si no hay preguntas, entonces les agradezco pues la asistencia y nos veríamos para el día de mañana, porque la invitación que envié están citados para el día de hoy y el día de mañana. Listo, feliz noche entonces. Listo, hasta luego.